Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Golpeado, libre, liberado, culpable, culpado, al frente, al costado de quien no se larga por miedo a quedarse solo, abandonado. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé, toca, miralo dulcemente esta vez, que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. Bueno, escuchamos un poco más a Gabo Ferro hablando de los miedos. Nos preguntábamos más temprano cómo nos definen los miedos, ¿no? ¿Cómo y dónde los alojamos? ¿Cómo procesarlos? ¿Cómo convivir con las variables de este mundo moderno y enfrentarlas de un modo menos angustiante, ¿no? Hablábamos del miedo a la vejez, pero también el miedo que tienen los adolescentes por sentirse en algunos casos descuidados, o el miedo a fracasar, el miedo a paternar, a poner límites, el miedo a que los océanos se recalienten y se desintegre la vida de muchos ecosistemas. Hablábamos antes con un especialista. El miedo a vivir en las ciudades. ¿Cuánto miedo dando vuelta, no? ¿Qué haremos con ellos? Así que consultamos a María Liva, que nos va a ayudar a pensar. Ella es licenciada en psicología, se recibió en la Universidad de Buenos Aires, es especializada en violencia familiar y violencia de género y tiene más de 18 años de experiencia en la práctica clínica justamente para adolescentes y adultos. ¿Cómo estás, María? Buen día. Buen día, Sergio. Un gusto saludarte. Igualmente para nosotros, con ganas de pensarnos, ¿no? En este sábado donde hay más tiempo, donde quizá estemos un poco más relajados, para pensar en esa emoción que nos asalta, pareciera a veces de un modo más cotidiano, ¿no? Tal cual, bueno, un poco pensando en esta temática y como lo estás trayendo, saber que el miedo es una emoción, como vos lo acabas de referir y definirla, que es universal y que es común a todos nosotros, es que está presente, digamos, en todas las culturas, en todos los idiomas, y desde que estamos transitando en esta vida, digamos. Con lo cual, el miedo, como esta emoción, digamos, se va a presentar en cada situación que percibamos generalmente como una amenaza, como un peligro. Y este peligro o amenaza, ya sea que lo percibimos de forma física, de forma real o imaginaria, interna o externa, va a presentarse de forma automática. Es decir, que es una respuesta autónoma, no vamos a tener un control sobre ello. ¿Sí? Lo que vamos a poder hacer es identificar en qué situaciones tenemos este miedo, se presenta esta emoción y qué podemos hacer con ella, ¿no? Y supongo que tiene que ver mucho con las crianzas que hemos tenido los adultos, ¿no? Con los dolores que traemos, con algunas deudas. Para poner algún ejemplo, quizá podamos hablar del miedo que tenemos los adultos a poner límites en todos los ámbitos, pero se ve con claridad cómo de ese modelo tan rígido con que fuimos criadas muchas generaciones, ha pasado hacia un modelo donde los papás no nos animamos o no se animan en general a poner límites amorosos. ¿A qué le tenemos miedo en ese caso? En ese caso, bueno, le estamos justamente teniendo miedo a poder... a la reacción de nuestros hijos, a que se enojen, que se vayan está de nuestra casa. con la pérdida, digamos, ¿no? Y un poco
de alguna forma, quizás las generaciones que lo sentimos fuimos nosotros, ¿no? La generación de los 80 o un poquitito antes, como vos decís, criados en una cultura y en una sociedad atravesada por el autoritarismo, ¿no? Y la historia que tenemos también en relación a esto. Pero generalmente la posibilidad, digamos, de poner estos límites amorosos, estos límites saludables, está en general relacionado con este miedo a la pérdida de ese amor, a no encontrar un punto intermedio entre este autoritarismo, digamos, y equilibrar de ahí la protección y la libertad que le podemos dar a nuestros hijos. Da la sensación que aún estamos buscando algún lugar intermedio. Sí, y difícil en un contexto de incertidumbre como vive el mundo. Creo que jamás ha vivido este contexto relacionado a lo ambiental, ¿no? Relacionado concretamente a la posibilidad de desaparición de la especie. Si la especie no puede lograr sus alimentos, no tiene ecosistemas para desarrollarse y vivir, estamos frente a una situación crítica verdadera. Esto aparece en la consulta, el miedo frente al porvenir ligado al ambiente y lo que hacemos en definitiva. No sé si aparece de forma, digamos, tan directa ligado al ambiente. Sí lo podemos pensar como desde este lugar de la angustia, de muerte, como nos ha sucedido en la situación, digamos, de la pandemia, ¿cierto? Que también tiene que ver quizás, o no lo sé, pero bueno, sí con situaciones ambientales y todo aquello que de alguna forma no podemos controlar. Sí, pareciera que la pandemia se nos pasó y sacamos unas 4 o 5 conclusiones, pero no fuimos al fondo todavía, ¿no? ¿Sentís algo parecido, María? Mira, lo cierto sí es que aún quedan muchos resabios de la situación de pandemia que justamente nos puso en estos lugares, en estos límites, justamente entre la vida y la muerte. Vivimos durante mucho tiempo rodeados de esta angustia de muerte, durante mucho tiempo. Los argentinos, sobre todo, lo vivimos durante un tiempo muy prolongado. Y a su vez, este aislamiento y todo lo que nos conllevó y lo que nos cambió la dinámica en lo cotidiano, se trasladó a diferentes situaciones, a diferentes, digamos, síntomas, ¿no? Y conductas que hoy en día sí lo vemos en las consultas, digo, del consultorio, sumado a lo que previamente decías, ¿no? El contexto en el cual estamos sumergidos en estos últimos tiempos. María Liva es licenciada en Psicología, recibida en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? María Liva, habla Marina, ¿cómo estás? Quería consultarte, buen día. Sí. El miedo es algo paralizante, ¿no? Que nos estanca, que no nos deja avanzar. Sin embargo, hay frases como detrás del miedo está la libertad, detrás del miedo está el éxito, detrás del miedo está la vida. ¿Hay alguna verdad personal detrás del miedo? Detrás del miedo lo que vamos a poder encontrar, esto que vos decís, la posibilidad de reaccionar de algún tipo de forma, ya sea luchar, ya sea huir, ya sea protegernos. Cada uno tendrá que ver desde qué lugar responde. Por supuesto que esto va a estar ligado, como decía antes Sergio, de alguna forma a los patrones que hayamos tenido de crianza, a nuestra propia historia, a las diferentes situaciones por las cuales hayamos atravesado en la vida, pero sí tenemos que tomarlo no como una emoción negativa, sino como la posibilidad de tomar esta emoción, esta reacción como una protección y la posibilidad de en todo caso buscar cuál es la forma más correcta para poder salir de ahí. Porque muchas veces, esto que vos decís, ¿no? El miedo nos protege de algo, pero otras veces nos evita posibilidades también. ¿Cómo poder discriminar, ¿no? Cuándo es un factor de protección y cuándo se convierte en una limitación si no lo trabajamos?
Bueno, esto va a tener que ver con justamente si se convierte en una conducta desadaptativa en el cual empezamos a evitar determinadas situaciones, determinados contactos, y que nos lleve a impedir desarrollar, digamos, nuestra vida con determinada normalidad, y nos vamos a estar dando cuenta que algo de este miedo nos está impactando en lo que tiene que ver nuestro día a día, nuestras elecciones, manifestado, digamos, de distintas formas, ¿no? En angustias, en fobias. ¿Cómo sortear los miedos? Nos preguntábamos en la semana cuando pensábamos este tema, cuando sentíamos la necesidad de hablar sobre los miedos, y nos apareció las luchas del colectivo femenino, ¿no? Uh-huh. No de los activismos exclusivamente, de esos colectivos que a veces se arman en un barrio, en un pueblo, en alguna organización determinada, y las mujeres empiezan a prepararse de un modo que espanta justamente esa sensación de angustia. Y encontramos un texto que le pedimos a Paula sí que lo lea, un fragmento de ese texto de, para mí, autor o autora desconocido. No sé si María Liva, cuando lo escuches por ahí lo tenés, pero creo que vale la pena compartirlo, no importa quién lo haya escrito, porque habla un poco de esto y la valentía para afrontar algunas cosas. Volví a mí y sucedió la magia. Dejé de insistir donde no había lo que buscaba. Dejé de pedir con las manos cerradas. Dejé de esperar en sillas ocupadas. Dejé de intentar en un cuerpo ajeno. Dejé de poner mis expectativas en personas no disponibles. Dejé de pretender que el otro entendiera. Dejé de poner los ojos y la esperanza en corazones que no querían latir al lado mío. Y entonces, magia. Bueno, me parece que esto habla de encontrarnos con nuestra interioridad y con nuestras fortalezas, ¿no? La música es de Hernán Gulla y Jada Sirkin, que escuchaban de fondito. ¿Qué decís, María? Tal cual, pensaba Sergio en esto de, bueno, deshacernos de alguna forma de esa mirada del otro, que muchas veces es un gran temor con el cual tenemos que convivir en lo cotidiano. Digo, en la medida en que podamos tener mayor conocimiento de nosotros mismos, en que nos encontremos más fortalecidos, que nos encontremos más seguros, vamos a encontrar esa magia y la posibilidad de hacer frente a las distintas circunstancias que nos va presentando la vida, y que dentro de las distintas emociones con las cuales vamos navegando y vamos sorteando, digo, dentro de una de ellas está el miedo. María Liva, hace un rato comentabas que, bueno, los miedos tienen mucho que ver con cómo hemos sido criados, los esquemas mentales que nos fueron transmitidos, etcétera. ¿Se puede de alguna forma sobrepasar eso, saltar eso y crear un modelo propio a pesar de ese pasado de miedos de otros, digamos, porque muchas veces estamos actuando en miedos ajenos? Sí, por supuesto, esto tiene que ver con poder revisar de ahí nuestra propia historia, nuestros propios patrones. En realidad es poder identificar esto, cómo reaccionamos frente a determinadas situaciones que nos generan, bueno, alguna emoción, en este caso el miedo. Pero claro que sí que se pueden construir modelos o patrones propios, digamos, de respuesta en la medida que vamos a tener un conocimiento de estos. Digo, de alguna forma un trabajo terapéutico también tiene que ver con esto. Uh-huh. Y existen personas, viste que de pronto hay gente que uno ve que parece afrontarlo todo y que el miedo no existiera. ¿Existe la persona que no le tiene miedo a nada? No, no lo creo, porque como les hablábamos al comienzo, no tenemos un control, es una respuesta automática. Frente a algo que percibamos que nos pone frente a alguna amenaza o algún peligro, tanto interno como externo, vamos a
a reaccionar, esta respuesta se va a activar. Y los miedos externos, suponte alguien que le tiene miedo, no sé, a quedarse encerrado en un ascensor, vamos a suponer miedo a volar, ¿no tienen como una base de un miedo mucho más básico, mucho más profundo, o no necesariamente? No necesariamente, habrá que ver, digamos, en esa historia cómo se configura una fobia, digamos, de esas características. Habrá que ver siempre, digamos, todas este tipo de cuestiones que nos suceden tendrán que ver con aquello que traemos, digamos, biológicamente, con aquellas historias o el recorrido que vamos haciendo Claro. y la aparición o no de algún evento que haya podido, digamos, desencadenar un miedo de estas características, ¿no? Que se convierte ya en algo desadaptativo. Bueno, ahí nos queda una herramienta para seguir pensando sobre una emoción muy presente en este tiempo, con algunos elementos que nos pueden ayudar a pensar cómo sortearlo, cómo saltar hacia la transformación que hace tanto falta y que constituye para todos y todas un gran desafío. Gracias, María Liva, que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes. Les mando un saludo grande. Saludos. María Liva es licenciada en Psicología, miedos para poner límites, miedo ante la crisis económica, vivir en las ciudades, todos los miedos que nos andan dando vuelta y que hace falta canalizar. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.